públicas, la actividad financiera del Estado y el derecho financiero, ¿verdad? Son tres, ¿me escuchan? ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Sí, la escuchamos, Ah, va, licenciada. muy bien. Es que alguien tenía encendido el micrófono, creo por ahí se oía una bulla. Entonces decíamos estas diferencias, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que las finanzas públicas, obviamente lo que le interesa es el contenido jurídico, político, económico, ya que va a depender de una buena gestión, ¿verdad? Que se hagan, por ejemplo, los proyectos, que se haga la distribución de presupuesto en un país. Entonces, de eso es lo que se carga las finanzas públicas, ¿verdad? No solo va a analizar cómo se hace ese movimiento, ese procedimiento, ¿verdad? Sino que también cómo se aplican las normas jurídicas aplicables y cómo se desenvuelven los órganos, ¿verdad? Obviamente proponiendo aspectos que obviamente van a ser discutidas en un ámbito político, ¿verdad? Como lo es en el Congreso de la República, que sabemos que si bien está estructurado de manera legal cada procedimiento, porque obviamente cada institución va a crear su propio presupuesto, se vuelve político en el momento en que es el Congreso de la República el que puede hacer en algún momento algunos cambios, ¿verdad? Entonces esto atiende obviamente a temas políticos y económicos que en cierta forma puedan beneficiar a ciertos sectores, ¿verdad? Que tal vez ya pongan en peligro, por así decirlo, el interés de la población y se ponga en riesgo no cumplir con esas necesidades que cada habitante, ¿verdad? Pueda tener necesidad de acuerdo al ámbito en el cual se desarrolla, ¿verdad? Si es una persona que utiliza mucho el servicio de salud pública o que tenga necesidad de protección, ¿verdad? Porque su vida corre peligro o como decíamos muchas veces, la educación, ¿verdad? Que a veces no está tan a la mano porque la mayoría de la población más vulnerable pues se encuentra en lugares alejados y no tienen acceso a la educación porque las escuelas distan del lugar donde habitan y esas son cuestiones que se tienen que ir evaluando para poder darle cumplimiento eficaz al propósito que tiene hacer una distribución, así como dicen, que sea eficiente del presupuesto, ¿verdad? De nada sirve que se hagan esas distribuciones de dinero si no se van a aplicar o no van a llegar conscientemente a los lugares más vulnerables del país. Entonces, cuando hablamos nosotros de finanzas públicas, obviamente decíamos, ¿verdad? Que tiene que haber una necesidad pública que debe ser atendida, ¿verdad? Con recursos, los cuales el Estado tiene la obligación de recopilar o de obtener de la manera, obviamente, que regulan las leyes, ¿verdad? En este caso, pues son el ingreso de los tributos, ya sea que también que tenga bienes, que tenga inversiones, ¿verdad? Y todo ello es lo que va a contribuir a que pueda agenciarse de esos recursos para posteriormente realizar ese gasto público, ¿verdad? Ya teniendo los recursos, obviamente, ya se procede a hacer ese gasto después de haberse cumplido todo el procedimiento para la obtención de esos recursos y la asignación correspondiente en cada una de los sectores, ¿verdad? Eso lo va a hacer de conformidad con todas las entidades públicas que atienden, como les digo, el Ministerio de Educación, lo más importante que nosotros hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Seguridad, Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Salud, que esas son como los tres aspectos o las tres necesidades más urgentes en Guatemala, que obviamente es la población más vulnerable la que necesita de estas tres acciones del Estado, ¿verdad? Es donde se tiene que enfocar para poder crear personas atendidas con los mismos bienes del Estado que posteriormente y obviamente teniendo esa calidad y servicio del Estado va a ser compensado, obviamente, al tener personas profesionales que han utilizado los servicios públicos para poder graduarse, por así decirlo, ¿verdad? Una persona puede llegar a graduarse de una carrera de nivel medio universitario con los bienes del Estado, con los bienes públicos, por así decirlo,
Y obviamente la compensación que va a recibir el Estado es cuando esta persona, pues obviamente ya genera ingresos que también va a contribuir con los impuestos, ¿verdad? Entonces podríamos decir entonces que las finanzas públicas han sido estudiadas, como dijimos, desde la antigüedad, ¿verdad? Pero obviamente con el tiempo se han ido transformando y ha sido realmente un instrumento público utilizado en todos los países para poder utilizar adecuadamente los ingresos, ¿verdad? Y obviamente esto va a generar, como decíamos, intereses políticos que van a afectar esa distribución de, de las obras públicas que puedan ser aprobadas, ¿verdad? Ahora bien, entonces estamos diciendo nosotros que hay varios tratadistas también que tocan este tema de las finanzas públicas y es el tema que yo les decía que ustedes pueden estudiar o conocer las diferentes posiciones que tienen los diferentes tratadistas sobre este tema en el libro de este Héctor Villegas, ¿verdad? Esto es lo que ustedes pueden ir como analizando y formándose un criterio y decir, bueno, cómo están las finanzas públicas en la actualidad, ¿verdad? Entonces, porque obviamente cuando hablamos de finanzas sabemos que todo esto se va a tratar de dinero y obviamente de que hay que entregarse cuentas, ¿verdad? Después de realizar un proyecto o de haberse dado dinero, por ejemplo, si nosotros estamos en nuestras casas, lo aplicamos a la vida personal, el dinero que se le va a dar, por ejemplo, el esposo a la esposa, ¿verdad? Le va a decir, bueno, ¿cuánto te alcanza? ¿Cuáles son las necesidades del hogar, verdad? Entonces, aplicándolo a este lado, es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que necesitamos en el hogar, en qué vamos a gastar y cuánta cantidad vamos a necesitar. De esta forma, en comparación, lo mismo pasa en el Estado, solo que ya es en una forma más amplia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el dinero no alcanza? Entonces el Estado también ya recurre a los créditos públicos, ¿verdad? Esa calidad que debe tener para poder agenciarse de un préstamo que obviamente va a generar intereses y que tiene que ver la forma de cómo esto no afecte en gran parte, ¿verdad? El patrimonio del Estado. Entonces podemos decir que las finanzas va interrelacionada, o sea, va a interactuar además con otras doctrinas, con otros procedimientos, ¿verdad? Que van a tener una investigación, por así decirlo, también cuando se realiza un procedimiento o se va a pedir una asignación en una institución para poder ejecutar una obra. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Salud puede que tenga asesores, ¿verdad? Que digan, bueno, ¿cómo vamos a erradicar la desnutrición a nivel nacional? Entonces pueden traer expertos y crear como una forma o un proyecto, ¿verdad? De cómo poder llegar a esos lugares vulnerables y para eso se va a hacer una planificación. Entonces, que van a hacer un cronograma de, como decíamos, ¿verdad? Una investigación, tienen que hacer un estudio y ver el comportamiento de las personas, ¿verdad? Porque obviamente previo a gastar en eso, se tiene que hacer una investigación de primero si las personas a quien van a destinar ciertos gastos van a aceptar esa ayuda, ¿verdad? O sea, hacer como encuestas, por así decirlo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si van a vacunarse o si van a hacer alguna campaña de nutrición o, por ejemplo, que lleven personas expertas en el tema a poder dar como charlas, ¿verdad? A las personas de cómo alimentarse correctamente, qué alimentos pueden cultivar, pero antes de ello, como de llevar un experto que asesore a estas personas, tienen que ver primero o hacer un estudio para ver si la población a quien va a ir dirigida esté acepte, ¿verdad? Acepte que se le dé esa ayuda, porque sabemos que hay poblaciones en las cuales tal vez temen que se les llegue a dar alguna charla porque piensan que va a ser a cambio de algo o que no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces no podemos como invertir en algo si no va a ser eficaz ese gasto. Entonces, por ello es que para poder hacer asignaciones presupuestarias, también se van a hacer análisis, ¿verdad?
que obviamente se va a establecer qué tanto vamos a invertir, cuál va a ser el resultado que va a tener, y siempre vamos a saber que el principal objetivo es redistribuir, ¿verdad?, esos ingresos. Ahora bien, también vemos que las finanzas públicas necesitan como relacionarse, ¿verdad?, con otras ramas del derecho. O sea, en sí, como decíamos, la finanza no es en sí un conjunto de normas, ¿verdad? Pero tiene relación con el derecho porque obviamente a veces se enfrentan, ¿verdad?, a cuestiones controversiales con proveedores, por ejemplo, el Estado, ¿verdad? Con proveedores, si tienen, por ejemplo, relaciones internacionales con otros estados, también necesitan normar, ¿verdad? Y hablábamos en la clase anterior sobre los tratados de libre comercio. Entonces hay una forma en que esto tiene que ser normado para que surja una relación positiva o que podamos tener un beneficio, ¿verdad? Entonces, para ello es necesario que las finanzas también, dentro de las finanzas, esté involucrado también el derecho, ¿verdad? Y no solo en sí el derecho, sino que vamos a ver que son varias ramas de derecho las que obviamente van a estar relacionadas con con ese actuar dentro del Estado, porque puede surgir cualquier controversia. Por ejemplo, nosotros decimos las principales normas jurídicas que van a atender el campo de las finanzas va a ser obviamente el derecho financiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué le interesa al derecho financiero? La ordenación, o sea, el ordenamiento que va a tener esa actividad financiera que realice el Estado y obviamente cuando relacionado o apreciar de cierta forma dos aspectos bien importantes que son los ingresos públicos y los egresos públicos, ¿verdad? Entonces, esos ingresos y los gastos públicos, que son los egresos, tienen que estar normados de alguna manera para que funcione el derecho financiero. De lo contrario, no tendría sentido que exista esa rama del derecho si no va a tener como un orden en su aplicación, ¿verdad? Entonces, hay varias definiciones de derecho financiero, pero vamos a decir que se va a encargar siempre de la estructura, organización y el funcionamiento que van a tener los órganos que componen la administración pública, ¿verdad? Entonces, ¿y estos órganos de la administración pública, quiénes van a ser? Ellos son los que van a realizar esas actividades financieras del Estado, como el cobro de los impuestos y el egreso de los impuestos, ¿verdad? Entonces son dos formas que va a tener el Estado de poder visualizar o, por ejemplo, el derecho financiero de poder normar esas actividades del Estado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Para poder obtener esa actividad financiera del Estado, y vamos a hablar del tema de poder primero gastar, porque la recaudación viene después. Yo necesito gastar en ciertas cuestiones, entonces, ¿qué vamos a elaborar? Un proyecto de presupuesto. Primero los órganos administrativos, o sea, los órganos del Estado, tienen que enumerar todas esas necesidades, ¿verdad? De acuerdo a cada dependencia interna de cada órgano. Por ejemplo, qué personal van a necesitar, qué instrumentos van a necesitar, si van a tener, por ejemplo, asesoramiento, si van a necesitar el uso de vehículos para poder trasladarse. Entonces, todos estos temas deben estar previamente vistos, ¿verdad? De nada sirve que se vaya a elaborar un presupuesto y que al final, cuando ya se haya enviado y creemos que ya se ha cumplido con todo, nos demos cuenta de que no se incluyeron ciertos factores o ciertos gastos, ciertas necesidades. Por ello es que ir de la mano con el derecho, con la ley específica, con los reglamentos que puede tener cada institución de cómo planificar ese presupuesto, es lo que va a dar como la pauta de la elaboración correcta de cada presupuesto. ¿Se recuerdan a quién dijimos que le corresponde reunir los presupuestos de las entidades públicas? Pero no me hablen todos al mismo tiempo.
la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero cuando hablamos del presupuesto, si la Superintendencia de Administración Tributaria se encarga de la recaudación, pero el Ministerio de Finanzas, Lick. Ajá, el Ministerio de Finanzas es el que se encarga de la elaboración del presupuesto general, ¿verdad? Que es quien lo va a llevar al Congreso de la República y obviamente, como decimos, bueno, fue aprobado el presupuesto o no fue aprobado, entonces o pueden realizarse cambios, ¿verdad? Entonces, por ello es que les digo que sí se ha creado una cantidad de normas aplicables y por ello también las instituciones deben tener normativas internas de cómo elaborar estos presupuestos, ¿verdad? Y es por ello que nosotros decimos, bueno, las normas del derecho financiero siempre van a tener un carácter público y un carácter privado. ¿Por qué creen ustedes que puede tener estas dos características? ¿Por qué no solo público, sino que también la característica de público y privado? Tal vez por las donaciones, licenciada. Pero cuando hay donaciones, no hay algún contrato. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando el Estado va a necesitar hacer gastos, qué es lo que se realiza el procedimiento? ¿Se acuerdan que hablábamos de que muchas personas temen participar en estos procedimientos que realizan dentro de las licitaciones? Ajá, entonces, ¿con quién va a tener relación el Estado? Con personas privadas, ¿verdad? Con entes privados que no son del sector público, ¿verdad? Entonces, por ello es que esas características del derecho financiero es que tiene de carácter público y privado, ¿verdad? Porque van a regular esas relaciones entre el Estado y los particulares. ¿Quiénes son los que participan en todo ese circuito financiero, verdad? Y obviamente los proveedores del Estado siempre van a tener ese carácter privado y que son los que constituyen ese elemento protagónico, ¿verdad? En las actividades que realiza el Estado. Entonces, también, por ejemplo, si el Estado tiene, por ejemplo, inversiones también en algunas entidades de ahorro, de crédito, entonces también esas tienen carácter privado, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros distinguiendo estas normas que obviamente también tienen carácter de un derecho social en lo financiero, porque lo que tenemos que ver, o sea, es aplicar la justicia, pero en beneficio, ¿verdad?, de la población. ¿Y qué otras ramas del derecho entonces van a entrar en juego en esta relación? Si se va a hacer un contrato con un proveedor, entonces estamos hablando ya de derecho ¿qué? Estamos hablando de derecho mercantil, ¿verdad? Estamos hablando de derecho bancario, que son otras como ramas del derecho que se van a relacionar con esa actividad que realiza el Estado, ¿verdad? O sea, es decir, con el derecho financiero. Entonces, vamos a hablar nosotros de que estas independencias de los sujetos privados van a tener que ser normadas por el derecho financiero. ¿Por qué? Porque estas entidades de carácter privado tienen que acogerse a los requisitos que establecen las leyes financieras, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, hay una ley de contrataciones del Estado. Entonces, ¿qué decimos? Esta ley regula requisitos, pero la ley es de carácter público, ¿verdad? Porque es ley de contrataciones del Estado, pero ¿quiénes van a interactuar con el Estado en este caso? Es la gente del sector privado, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a hacer? Tiene que verificar, cumplir con los requisitos que van a establecer, por ejemplo, en las licitaciones, ¿verdad? Cuando se publican las licitaciones o cotizaciones, entonces que cumplir con esos requisitos que obviamente se van a plasmar, pero en base a lo que regula la ley. El no cumplimiento de esas normativas obviamente puede dejar fuera a una persona que esté interesada en participar en una licitación o cotización. Pero ¿qué pasa si viene una persona del sector privado y cree que cumple con todos los requisitos y se lo rechazan o lo sacan, por ejemplo, del concurso, por así decirlo, porque no está cumpliendo con los requisitos?
¿Puede esta persona interponer algún recurso? ¿Qué creen ustedes? Sí se puede, pero es que realmente depende por qué razón fue que lo sacaron. Exacto, o sea, sí tiene que tener un fundamento por el cual él vaya a oponerse o a poder interponer un recurso, ¿verdad? Con el fin de, o incluso puede interponer una acción de amparo, depende cuál sea el motivo por el cual lo estén sacando, ¿verdad? Pero entonces vamos y ya pueden también hacer uso de otras ramas del derecho, que es a lo que vamos, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta relación compleja entre el Estado y los particulares, cuando se trata de una actividad financiera, debe ser regulada precisamente por ello, porque si va a haber una norma que va a regular los procedimientos, las personas particulares tienen la obligación de cumplir con lo que establece esa norma. Y esa norma está precisamente para proteger los intereses tanto del Estado como los particulares. Y cualquiera de los dos, ya sea el Estado o los particulares, que se vea como afectado con una decisión, entonces es en base a esa norma que va a regular los requisitos o va a plasmar los procedimientos que tiene que hacer valer su derecho, ¿verdad? De otra manera no habría cómo poder como defenderse, ¿verdad? Porque tiene que haber una norma, primero, aplicable y que no se esté cumpliendo. Entonces, ¿a qué vamos con ello? Que las normativas van a regular esto, esa igualdad de derechos o de protección tanto para el Estado como para los particulares, ¿verdad? Entonces, para ello es que nosotros decimos, entonces, bueno, vamos a estructurar disciplinas o ramas del derecho más específicas con el derecho financiero y vamos a hablar del derecho presupuestario, que son ramas como las principales ramas o, por así decirlo, que se componen el derecho financiero, ¿verdad? El derecho presupuestario, obviamente, porque sabemos que hay dinero, ¿verdad? El presupuesto se va a regular, entonces ahí está la ley de presupuesto que va a regir todo ese aspecto. También hablamos del derecho monetario. Es otro derecho que también se relaciona con el derecho financiero. Y vamos a ver por qué es el derecho monetario, porque se va a encargar de regular todo lo que es moneda, ¿verdad? El dinero en efectivo que va a tener el Estado. Y está el derecho patrimonial, porque el Estado también tiene bienes. Y esos bienes, obviamente, del Estado también están regulados porque va a haber una forma de poder como agenciarse de recursos por medio de ellos. Si no se utilizan esos bienes del Estado, esos bienes patrimoniales para poder, por ejemplo, realizar el funcionamiento de instalaciones de entidades públicas, entonces a veces puede ser que salga como más rentable para el Estado rentar algunas propiedades porque tal vez las que tienen su poder o del cual es propietario están ubicados en lugares no accesibles, ¿verdad? Que pueden generar entonces rentas, porque puede ser que alguien le rente al Estado, ¿verdad? Y que ello pueda contribuir a obtener ingresos. Pero para ello también deben haber reglamentos internos. Depende de la institución que tenga asignado ese bien o a cargo de quién estén, la forma en que debe de utilizarlos, ¿verdad? Y en caso, por ejemplo, se rente un bien, tiene que tener las facultades expresas, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y por ello es que decimos que hay un derecho patrimonial, pero de los bienes del Estado, que va a regular este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, hablamos del derecho crediticio, del derecho tributario, que sabemos que ya el derecho tributario ya es otra rama del derecho financiero también, porque este sí se va a encargar de regular, en este caso, las relaciones del Estado con los particulares, pero solo lo que esté relacionado con la recaudación de tributo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del derecho tributario con el derecho financiero? El derecho financiero va a regular todas esas actividades que realiza el Estado, va a normar, por así decirlo, ¿verdad?
todas esas actividades que va a realizar el Estado para obtener ingresos, pero esa es actividad interna, por así decirlo, que se hace, ¿verdad? Aparte de ello, o contrario de ello, el derecho tributario va a regular las relaciones entre el Estado y los particulares, pero esto ya es para cobrarle los impuestos. No tiene nada que ver con rentar muebles como lo es el derecho financiero, ¿verdad? O cómo obtener préstamos, etcétera, el Estado. Acá no. Acá el derecho tributario ya regula la relación del Estado y los contribuyentes y ya no hablamos de particulares, sino que acá de contribuyentes porque es esa relación, es esa rama del derecho que va a regular esa relación del Estado con los contribuyentes, pero que tenga relación con el pago de impuestos. Es decir, que si el contribuyente no cumple, el Estado lo va a demandar, ¿verdad? O si el Estado, por así decirlo, le está ajustando, le está cobrando interés, impuestos que el contribuyente considera que no proceden, el contribuyente también va a demandar al Estado. Entonces, estas son las relaciones que va a normar el derecho tributario. Solo cuando haya litigio, pero por cobro de impuestos, no por otra cuestión, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces nosotros siempre vamos a decir, ¿verdad? Que la rama del derecho, el derecho financiero va a ser una rama del derecho público, ¿verdad? Esta siempre va a ser del derecho público. Si bien tiene alguna característica de privado, es una rama del derecho público porque las leyes que van a regular todo lo relacionado con las finanzas o el presupuesto tienen carácter público, ¿verdad? Entonces va a regular esa actividad financiera desde la obtención de los recursos o los ingresos hasta la adecuada distribución de los mismos. Entonces, cuando hablamos de derecho financiero, eso es lo que vamos a decir, ¿verdad? Que es una rama del derecho público que regula la actividad financiera del Estado, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo si la actividad financiera del Estado? Pues sí, la actividad financiera que es la que se encarga de que se obtienen los recursos hasta que se distribuyen y se utilizan, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto es lo que va a perseguir el derecho financiero. Entonces, que obviamente va a perseguir funciones de fines de interés público, lo va a hacer porque sabemos que ese es el fin primordial, ¿verdad? Satisfacer los fines de interés público, ¿verdad? Y que obviamente los órganos que van a ejercitar esa actividad financiera del Estado, se recuerdan que hablábamos del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Superintendencia de Administración Tributaria, Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, la Contraloría de Cuentas y el organismo legislativo. Entonces, en Guatemala, dentro de esos órganos que ejercen actividad financiera, van a ser ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que también hablábamos del INGUAT, verdad? Entonces, estos son los órganos que ejercen la actividad financiera en Guatemala. Entonces, puede ser que en el examen les diga, bueno, mencione tres órganos que realicen actividad financiera del Estado. Ahora entonces ya pueden poner el Congreso, el Ministerio de Finanzas Públicas, la SAT, el Banco de Guatemala, la Contraloría de Cuentas, el organismo legislativo y el INGUAT, ¿verdad? O sea, ustedes pueden, ya como por lógica, obviamente, entender, bueno, vamos a ver quién recauda, quién aprueba presupuesto, quién reúne el presupuesto, dónde se guarda el dinero, los ingresos del Estado, ¿verdad? Entonces, ellos es quienes más recaudan, ¿verdad? ¿Y cómo se va a exteriorizar esa actividad financiera del Estado? Esa actividad financiera del Estado, obviamente, también se va a materializar, y esto que les quede bien, se va a exteriorizar o se va a manifestar por medio de las leyes financieras, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo se va a materializar? Cuando hablamos de materializar, siempre nos vamos a ir a cuál es la legislación que nosotros vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque no solo se trata de hablar de actividad financiera, sino que para poder participar o poder ejercer una actividad financiera, nosotros vamos a decir, bueno, primero, yo tengo que tener una norma, tengo que tener una ley que me diga cómo yo voy a iniciar, ¿verdad?
Entonces, y para todo lo que hagamos, para todo lo que nosotros vamos a realizar, siempre debemos partir de algo, ¿verdad? Entonces, bueno, depende de dónde esté. Estoy en el Ministerio de Educación, obviamente tiene normativas internas, ¿verdad? Cada institución de cómo poder realizar o cómo inician los procedimientos de asignaciones presupuestarias internamente, ¿verdad? De ahí partimos. Ahora bien, un particular que quiere participar en una licitación o cotización, a lo primero que se va a ir es a la ley de compras y contrataciones, ¿verdad? Porque dice, bueno, el Estado está ofertando o va a contratar servicios, entonces yo cumplo con los requisitos. Entonces voy a ver qué me pide la ley para poder juntar la documentación, porque obviamente cuando salen esas publicaciones dan un plazo, ¿verdad? Para que puedan tener la documentación correspondiente, puedan obtener la documentación que les hace falta, ¿verdad? El no cumplir con un requisito de ellos, obviamente, no le da la opción de poder participar. Entonces, también decimos que la actividad financiera va a regular relaciones entre particulares y el Estado. Entonces, estas son varias, por ejemplo, varias relaciones que podemos mencionar, que decimos la financiera de particulares con el Estado, del Estado con los particulares, es cuando decimos de los particulares con el Estado, encaminado a que son los particulares los que están buscando cómo vincularse con el Estado en primera línea, ¿verdad? Y esto va a ser por medio de licitaciones o cotizaciones, porque aquí es el Estado, son los particulares los que buscan relacionarse con el Estado. Y está la relación del Estado, viceversa, va con los particulares, que se podría realizar, por decir, cuando el Estado va a hacer una contratación, ¿verdad? Necesita de una empresa privada, que tal vez sea un servicio que no haya muchas empresas, ¿verdad? Que puedan licitar y que tal vez hay alguna que encontraron por ahí, entonces viene el Estado y va en busca, ¿verdad? También se da esa relación financiera con otros estados y organismos internacionales. Entonces hablábamos de esto cuando el Estado de Guatemala podría tener, por así decirlo, la necesidad de poder buscar ingresos por medio de otros estados, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya sería como convenios o negociaciones con otros estados, ¿verdad? También pedir ayuda. Y está esa relación jurídica tributaria. Entonces, como decimos, de los particulares, es una relación jurídica que se va a dar, ¿verdad? Entonces vamos nosotros, ¿por qué consiste entonces o por qué radica esa importancia del derecho financiero tan importante? Porque es necesario que se regule esa actividad financiera del Estado, ¿verdad? Y siempre nos vamos a ir a la Constitución Política de la República, en donde, si se dan cuenta, hay una ley del presupuesto, pero donde encontramos las primeras nociones o de cómo debemos dirigirnos, siempre vamos a irnos a la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque es el primer fundamento legal que nosotros vamos a utilizar para cualquier cuestión. Por ejemplo, si hablamos de comercio, nos vamos a ir a la Constitución para ver qué regula sobre el comercio, ¿verdad? Y en este caso, cuando hablamos de presupuesto, también de donde partimos es de la Constitución Política de la República, porque ahí es donde se habla en primer plano de lo que es el presupuesto. Entonces, hablábamos también de las políticas financieras, ¿verdad? Que van incorporadas en una fase de todo de esa actividad financiera. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Por qué hay una política financiera? Porque esta tiene por objeto siempre analizar, ¿verdad? Programar, ejecutar y evaluar los fines del Estado dentro del campo de las finanzas. Si no hay políticas, no vamos a tener cómo nosotros plasmar o convencer que se nos asigne un ingreso, ¿verdad? Entonces, esas políticas financieras siempre van a estar inmersas dentro del actuar de cada dependencia del Estado. Es, por así decirlo, es como una ciencia que va a estar presente, ¿verdad?
Entonces, tenemos varias definiciones entonces de derecho financiero, pero como les decía, lo importante, yo les voy a subir el contenido, pero necesitamos así como escuchar también sus ideas de cómo consideran ustedes que puedan ustedes indicar cuál es la importancia en Guatemala de la aplicación del derecho financiero o qué han visto recientemente ustedes que pueda despertar el interés del derecho financiero. ¿Qué noticias tienen ustedes últimamente como para hablar en este caso? La autorización del presupuesto, licenciada, Ajá. es algo histórico, con 10,000 millones adicionales. Pero eso fue aprobado al final. Pues está todavía en proceso, yo creo que ya lo vetaron, ¿no? Quedó, sí, pues quedó sin vigencia. A ver, Juan Carlos. Licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, quizá con lo relacionado a la ejecución que pueden aún realizar los COCODES o los consejos de desarrollo, en donde Ajá. los saldos que no ejecuten en un ejercicio fiscal los pueden seguir trasladando en ejercicios fiscales posteriores. Aparte de lo que les corresponde nuevamente como asignación, ¿verdad? Sí, así es. ¿Ustedes qué creen desde ese punto de vista? ¿Qué peligro o qué beneficio encuentran ustedes con esa decisión que tomó el Congreso? ¿Puede ser utilizado como beneficio o ustedes consideran que sí? O sea, obviamente el espíritu del hecho de que lo hayan dejado de esa forma es porque consideran que como va a tener más a la mano dinero las municipalidades o los COCODES para poder como actuar en una emergencia. ¿Creen ustedes que esto podría darse? En mi Licenciada, caso, buenas yo noches. no. Sí, Perdón, buenas noches. le Sí, saluda Roberto. Fíjese, licenciada, de que básicamente aquí hay una controversia porque relativamente pues ahí se les está dando cierta autonomía a los COCODES, porque anteriormente los COCODES tenían que el excedente se lo regresaban a las municipalidades. Entonces eran ellos muy dependientes de las municipalidades, mientras que ahora al darles esa cierta autonomía, pues les permite a ellos también, digamos, ya no ser tan sometidos por la corporación municipal y estarlos obligando a que de alguna manera, pues, sigan actuando, sigan apoyándolos por el próximo evento electoral, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales se les dio cierta autonomía, que va a existir, van a existir anomalías de plano que también es blanco, pues yo creo que ahí tendría que actuar en reformar para que la Contraloría estuviera más al pendiente. Pienso, pues, es mi punto de vista como estudiante. Gracias. muy bien, muy bien. De hecho, pues la Contraloría tiene la obligación, obviamente, de poder fiscalizar eso, ¿verdad? Pero algo bien importante para poder evitar eso es la participación ciudadana, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Los COCODES van a tener o sea, van a poder decidir, pero obviamente la población o los lugares donde estos actúan, pues tienen que exigir también que haya una rendición de cuentas, ¿verdad? O sea, en qué se va a invertir y estar pendientes para que haya una o sea, una distribución adecuada y que sea aceptada por la población, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con ello? Si surgen cuestiones en las que no se va a dar eso o la gente las personas, ¿verdad? Se van a manifestar aduciendo de que se hace un mal uso de ello, o sea, esto va a generarse posteriormente, ahorita se decidió eso, pero en el futuro pueden surgir estos problemas, ¿verdad? Si no surgen, posiblemente se van a quedar así, pero de lo contrario, van a haber cuestiones que van a tener que ser tomadas en cuenta, ¿verdad? Si la población se manifiesta con relación a ello, ¿verdad? Aparte de que, pues, también hay que ver cómo queda, porque yo creo que hay reformas también de los códigos municipales, ¿verdad? Entonces, esta es otra ley
que también tenemos que ver cómo quedó, porque yo creo que fue consecuencia de haber decidido eso, que también hubieron reformas al código, o van a ver, algo así escuché yo por ahí, entonces todavía no estamos. Entonces, ¿qué pasa con ello? Cuando se modifica algo que tiene que ver con dinero en el estado de Guatemala, siempre surge como consecuencia reformas a alguna ley que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Y en este caso, pues era de esperarse que obviamente al haberse regulado eso, espero que las reformas que se hagan al Código Municipal va a estar relacionado con ello, ¿verdad? Entonces, por ello les digo que acuérdense que las municipalidades también tienen ese carácter de que son autónomas, ¿verdad? Pero tienen su código municipal, que es una ley específica que los va a regular a ellos. Y obviamente la Contraloría General de Cuentas, también el código municipal establece qué puede fiscalizar y qué no, ¿verdad? Entonces, por ello es importante también ver que es otra ley que también yo creo que vamos a analizar dentro del grupo de trabajos en grupo, ¿verdad? Porque el Código Municipal es una ley muy importante que también debe ser analizada, pero con relación a los temas de ejecución, de presupuesto, ¿verdad? Entonces, de ahí partimos con ello, de que obviamente tiene que ver mucho el contenido del derecho financiero, ¿verdad? Y siempre va a haber una forma de poder dividir ese derecho financiero, porque hay una práctica que realizan las personas que realizan esa actividad y va a haber otra parte, ¿verdad?, que se va a aplicar la norma. Una parte que va a estar ejerciendo la actividad financiera del Estado y otra que se va a encargar de ver si se está cumpliendo con la normativa, ¿verdad?, que es la aplicación de las leyes. ¿Y qué surge de esto? Que en caso hayan hallazgos de que dentro de este presupuesto también se pueda existir, porque puede darse, ¿verdad?, la comisión de hechos delictivos, como lo es falsificación de documentos en cualquier ámbito, ya sea para poder soportar un gasto, para poder comprobar que se hizo la obra en documentos, ¿verdad?, y que tal vez físicamente no estén. Entonces, ¿qué rama del derecho va a actuar en este caso? La rama del derecho penal, está la rama del derecho civil, ¿verdad? Porque si vamos a verificar si hay falsificación de documentos, entonces también tenemos que ver cuáles documentos van a ser legales, cuáles van a tener ese valor que pueda decir que sí hubo delito o no. Y también va a actuar el derecho penal, ¿verdad? Porque obviamente si existen comisiones de hechos delictivos, van a ser perseguidos por el derecho penal. Por ello es que el derecho financiero también se relaciona con el derecho penal. Entonces, como vemos, hay varias partes, varias normas que siempre van a estar reguladas, ¿verdad?, por esa ramas del derecho, que son varias. Como les digo, cada cuestión que se va presentando, porque como sabemos que ahora hay muchas cuestiones que antes no existían, por ejemplo, la tecnología, ahora hablamos también de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer uso de todos estos mecanismos con responsabilidad, porque eso no nos garantiza que nosotros estemos proyectando en cualquier ámbito que nos desenvolvamos una actividad acorde a lo que regulan las leyes. Entonces, para actuar dentro de un sistema presupuestario o como particulares, nosotros debemos ser bien cuidadosos de las normas, ¿verdad?, que regulan esto. Por ejemplo, vamos a tener a entender, ¿verdad?, que la finalidad principal del derecho financiero, como dijimos, va a ser normar la actividad financiera del Estado. Entonces, hablamos del contenido del derecho financiero y vamos a decir que son esas ramas del derecho que van a formar esta ciencia, por así decirlo, esta rama del derecho, ¿verdad? Que como dijimos, está compuesta por el derecho presupuestario, principalmente por el derecho monetario, el derecho presupuestario, ¿verdad?, y el derecho patrimonial, que son los que van a regular todos esos bienes del Estado o que se van a relacionar en el derecho financiero, ¿verdad? Ahora hablamos de una división, vamos a decir, por así decirlo, uno lo toman como división, otros lo forman como contenido, ¿verdad?
y no es más que la misma estructura del Código del Derecho Financiero. Entonces, para ello hablamos nosotros entonces que el derecho financiero se puede dividir en dos partes, que es la parte doctrinaria y que es la parte normativa. Hay una parte normativa que obviamente es de todas las ramas del derecho que hemos estado mencionando, ¿verdad? Pero hay una parte doctrinaria y que ustedes saben que en todo ámbito legal o normativo que nosotros estemos aplicando el derecho, siempre va a haber una parte doctrinaria, ¿verdad? ¿Por qué vamos a irnos a esa parte doctrinaria? Porque esto lo van a conformar todos esos criterios que se basan de las experiencias que han tenido, por ejemplo, los juristas, ¿verdad? Los que desarrollan leyes, los que escriben libros, porque la ley puede decir otra, pero ellos tienen sus propios criterios, que a veces funcionan para poder respaldar, por así decirlo, la norma o poder contradecirla con hechos que han sido comprobados por esas personas, ¿verdad? Entonces hablamos de esa parte doctrinaria que más que todo se basa en teorías financieras, ¿verdad? Entonces, en esta parte doctrinaria del derecho financiero tenemos tres teorías, que es la teoría sociológica, que es la teoría económica y la teoría política. ¿Por qué decimos que existe una teoría sociológica? Porque obviamente en esa teoría sociológica existe la sociedad, la participación de la sociedad, ¿verdad? Que no puede estar alejada de esa actividad financiera que regula el derecho financiero, ¿verdad? Entonces hay una parte sociológica porque se va a analizar la situación de la sociedad, las necesidades de la sociedad y vamos a analizar a cada persona en su ámbito de necesidad, ¿verdad? Entonces, si no existiera esta parte sociológica, no tendría como sentido los ingresos del Estado, ¿verdad? Porque tiene que haber una necesidad social. De no haber necesidades, decimos nosotros, bueno, entonces no funcionaría el derecho financiero, ¿verdad? Y está la teoría económica. La teoría económica sabemos que va a tener relación con todo lo monetario. Toda la distribución que va a realizar el Estado, los gastos que va a realizar, porque sabemos que por ejemplo, la no utilización adecuada de los gastos puede generar, hay dos situaciones que se pueden generar en el Estado, ¿verdad? Que es el déficit o el superávit. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me pueden decir, alguno de ustedes me puede dar la diferencia en cuando hay un superávit en el Estado o un déficit fiscal? Fíjese que casi no se le escucha. Perdón, podríamos decir cuando hay ganancia y hay pérdida. Ajá. Cuando no alcanzan, ¿verdad? Cuando no alcanzan los bienes, el dinero, entonces hay un déficit, ¿verdad? Y lo más adecuado sería que siempre sobrara, que se gastara lo necesario, pero en los estados es realmente imposible decir, bueno, quedamos cabales, ¿verdad? Qué raro, siempre no alcanza. Entonces, estas dos cuestiones son las que van a como hacer un auge o van a o dar una importancia cuando hablamos de teorías económicas, ¿verdad? Porque las teorías económicas más bien se basan en los estilos adecuados de cómo podría ser un presupuesto, ¿verdad? La distribución. Entonces, vamos a ver varias teorías más adelante con relación a ello que obviamente regulan cómo es que el Estado va a invertir una parte económica y cómo lo percibe cada ciudadano, ¿verdad? Y está la teoría política también, que hablábamos de todas esas políticas que son necesarias para poder realizar una actividad financiera. Si no existieran políticas, no tampoco se tendría como el margen de tener una certeza de que hay una necesidad, ¿verdad? Siempre se tiene que desarrollar, se tienen que hacer presentaciones y de ahí viene la parte normativa, ¿verdad? Aparte de la doctrinaria, entonces ya viene la parte normativa, que como decíamos, la primera normativa que nosotros debemos ver es el derecho constitucional, ¿verdad? Todas las ramas del derecho financiero y que se relacionan con las finanzas vienen
emanadas desde el derecho constitucional, es decir, de la Constitución. Como sabemos, las instituciones que regula la Constitución, siempre con las finanzas públicas, hasta el control de la ejecución, ¿verdad? Ahí se regula hasta qué porcentaje tiene asignado cada dependencia del Estado, ¿verdad? Está también la filosofía del derecho, ¿verdad? La cual muchas veces creemos que no está desarrollada porque no tenemos como el nivel de conocimiento de qué tanto va a coadyuvar esa actividad financiera en la vida de la población, ¿verdad? También el derecho presupuestario, ¿cómo lo vamos a tener aquí en Guatemala? ¿A dónde nos vamos a ir cuando hablamos del derecho presupuestario? ¿En dónde está materializado ese derecho presupuestario? ¿En qué ley vamos a materializar esto? El derecho presupuestario. Hablemos de normas jurídicas, de leyes. ¿Será la ley orgánica de presupuesto? Ajá. Y si hablamos de derecho tributario, ¿en dónde va a estar regulado el derecho tributario? Ley de cuentas, ¿no? El tributario. En el Código Tributario. Y ley, cuando nosotros decimos derecho tributario, entonces nosotros decimos la Constitución que decimos que de ahí partimos, ¿verdad? El Código Tributario, pero hay un montón de leyes tributarias específicas, ¿verdad? Entonces decimos Código Tributario y demás leyes tributarias, ¿verdad? Está el derecho administrativo, que obviamente también regula. ¿Dónde se regula el derecho administrativo? Si vamos a hacer procedimientos administrativos, ¿a qué ley nos vamos a ir? A lo contencioso administrativo. Exacto, ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Porque este es el derecho administrativo que también regula el procedimiento. Si ustedes quieren ir a o hacer una petición a una entidad por algo administrativo, obviamente se van a basar en lo que establece la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, hablamos del derecho monetario. ¿Qué leyes se les ocurre en el derecho monetario? La ley de bancos. Ajá. La ley del Banco La ley de tarjeta de créditos. Cuando hablamos de derecho monetario, todas las leyes que tengan que ver con dinero, ¿verdad? La de la Junta Monetaria, la ley monetaria, también está la ley de libre negociación de divisas, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿cuál creen ustedes que es la principal fuente del derecho financiero en Guatemala? Siempre hay una principal fuente de derecho en todas las ramas. ¿Y cuál va a ser esa principal fuente que aplica en todos los casos? Eso ya lo han visto ustedes. ¿Cuál es la cúspide? El de la costumbre. La Constitución. O sea, mire, la principal fuente del derecho en cualquier rama siempre va a ser la Constitución Política de la República. La Constitución, sí. Ajá, atendiendo al principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, todo el principio de legalidad se plasma en primer lugar en la Constitución Política de la República. Cualquier ley, ya sea la ley presupuestaria, una ley tributaria, ley contencioso administrativo, todo tiene su fundamento primero en la Constitución Política de la República. Por eso nosotros decimos que la principal fuente del derecho es la Constitución, o pueden decir el principio de legalidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del principio de legalidad, eso les puede quedar hasta para una pregunta de privado. Cuando se refieren al derecho de legalidad, siempre tiene que venir a su mente la Constitución Política de la República, ¿verdad? Por ejemplo, en el derecho tributario vamos a hablar de derecho tributario. ¿Cuál es la fuente del derecho? La Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución se regulan todos esos principios que regulan el derecho tributario, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de lo administrativo, nos vamos a un procedimiento administrativo, pero posteriormente nos vamos a un proceso judicial, ¿verdad? Que también se establece en la ley de lo contencioso administrativo.
Y esa ley tiene su fundamento en la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque en la Constitución de la República, en la Constitución Política, se regula el principio de juridicidad. ¿Alguien sabe qué significa este principio? ¿Lo han leído? ¿Alguien que me quiera? Nick, este es el Sí, el que evita que el administrador público actúe como arbitrariamente, así como sin exacto. fundamento legal. Exactamente, esa es la juridicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, cuando nos vamos a un litigio judicial, ese órgano jurisdiccional, ¿verdad? Que son las salas de lo contencioso administrativo, deben verificar la legalidad de la resolución administrativa que un particular puede estar impugnando, ¿verdad? Por la vía judicial. Entonces, ese principio, este tribunal, pues tiene su fundamento en la Constitución que basa al principio de juridicidad, ¿verdad? O sea, no es más que la responsabilidad que tienen esos órganos de velar porque esas resoluciones administrativas estén bien fundamentadas y razonadas, ¿verdad? Y no se les estén violentando ningún principio constitucional a las personas, es decir, a la población, ¿verdad? Por eso es que decimos nosotros que hay un principio de legalidad, ¿verdad? Basado en eso. Siempre va a ser la Constitución Política de la República. En la Constitución Política de la República, también en el artículo 237, no sé si alguien tiene a la mano la Constitución Política de la República, que pueda leer el artículo 237 para que vean cómo es que debe realizarse esa definición o ese argumento cuando nosotros hablamos de presupuesto. ¿Alguien lo tiene? Si no, aquí lo tengo yo. Sí, dígame, Cristian. Buenas noches, licenciada. Artículo 237 de la Constitución Política de la República, presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos. Cuando la ley así lo establezca, sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general. Y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. La ley podrá establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionan las dependencias. Vale, no entonces, sí, perdón. siga. Ok. No podrán incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no debe ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos, accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma deberá proceder los otros organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejan presupuesto propio. Incurrirán en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta. Los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el Diario Oficial
dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, en ese artículo prácticamente está todo el procedimiento que se debe llevar a cabo para la ejecución presupuestaria, ¿verdad? Y hablamos entonces nosotros de que está, ¿en dónde está regulado primeramente? En la Constitución. Y si ustedes se dan cuenta, tiene todos los aspectos que obviamente se van a ver ampliamente en la ley de presupuesto, ¿verdad? Pero uno de lo más principal de este artículo es que, si se dan cuenta, regula que obviamente qué gastos no deben incluirse dentro del presupuesto, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué gastos son? A ver si pusieron atención a lo que le dio el compañero. ¿Qué gastos no deben incluirse en el presupuesto? A ver, alguien de los que tenía la mano levantada. Lic, los fondos privativos para entidades descentralizadas. No, están los gastos personales, o sea, los funcionarios no pueden meter gastos que no sean relacionados con la actividad que se realice, ¿verdad? Gastos personales, por así decirlo, no pueden ser tomados al presupuesto, ¿verdad? Entonces, lean bien ese artículo porque de ahí se desprenden muchas cuestiones que no son tan presentes, por así decirlo, cuando nosotros tocamos este tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué gastos no constituyen, qué gastos no deben incluirse en ese presupuesto? A ese aspecto pónganle ustedes asunto. Entonces, como decimos, ¿verdad? La Constitución, los tratados internacionales también son objeto o son fuente del derecho financiero, ¿verdad? Están los tratados y convenios internacionales que hay muchos criterios en cuanto a que tienen rango constitucional, pero se pueden tomar como al mismo nivel, ¿verdad? O puede decir, bueno, si contradice la Constitución de la Política de la República, no la vamos a tomar como fuente. Pero en Guatemala la Constitución es la ley fundamental del Estado y esas son las que van a regular los principios inherentes a la persona humana y de ahí es que parte todo lo demás. También la base fundamental de las diferentes normas que van a regular el derecho financiero, como es la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley monetaria y todas las demás leyes financieras y bancarias, ¿verdad? Como la ley de la Contraloría de Cuentas. También en la Constitución Política de la República se regula y lo menciona en este artículo 237, ¿verdad? Y la más importante, que es la que vamos también a ir como analizando más detalladamente, que es la ley orgánica del presupuesto. Entonces, la Constitución, otra particularidad que tiene es que va a reafirmar esos principios generales del tributo, ¿verdad? Y que van a conformar también el principio de legalidad, que ya decimos todo tiene que estar plasmado en ley. Cualquier cuestión que se realice o actividad o participación en esta fase de presupuesto tiene que estar fundamentado en ley. También otra cuestión es que en este caso también va a aplicarse, o sea, a veces hay reformas que van a modificar esa proyección de ingresos y que obviamente tienen que estar estipulados en la ley del presupuesto que sea aprobada por el Congreso. Cuando sí, por fin le demos, porque yo creo que ya van 2 años en que no aprueban el presupuesto. Se recuerdan que el año pasado también quedó vigente el mismo presupuesto, ¿verdad? O fue el año antepasado, creo yo, cuando entró el primer gobierno. ¿Se recuerdan cuando tomó el control el gobierno actual? Habían, querían aprobar un presupuesto también que cerraba candados, ¿verdad? Y que no dejaba, por ejemplo, ejecutar, porque obviamente era demasiado lo que tenía y pues el gobierno actual no tenía cómo poder cumplir con todo lo que se requería ahí. Entonces, algo pasó y igual quedó sin efecto. Entonces, vamos a tomar en cuenta entonces, como decimos, ¿verdad? La Constitución va a regular esos principios, también el de equidad, el de justicia tributaria, que estos van a ser base fundamental en el sistema financiero. ¿Por qué decimos nosotros que debe ser de equidad y justicia tributaria?
¿Ustedes podrían indicarme en qué consiste el principio de equidad? ¿Y cuál es la diferencia entre el principio de equidad y justicia tributaria? ¿Alguien que me quiera decir o qué se imagina a ustedes o cómo podrían diferenciar eso? Cuando hablamos de equidad, ¿a qué nos referimos? A igualdad. Igualdad, ¿verdad? Exactamente. Todos tenemos que ser tratados igual, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia tributaria, nosotros vamos a decir, bueno, equidad porque parejo, ¿verdad? Todos tenemos que cumplir. Pero la justicia tributaria se va a materializar en la forma de cómo yo voy a contribuir con el Estado, ¿verdad? Porque que todos tenemos obligación, lo tenemos. Y así en eso se basa la equidad. Pero también se basa en qué tanto yo puedo aportar, ¿verdad? Obviamente los que ganan más tienen que aportar más, pero todo va encaminado a obtener ingresos sin afectar esa equidad y la justicia tributaria que debe haber en cada ciudadano, ¿verdad? Entonces hay muchos principios tributarios que hablan de la generalidad, hablan de por ejemplo, de igualdad tributaria, entonces de la no confiscación. Entonces, hay varios principios que están regulados en la Constitución Política de la República. ¿Y qué pasa cuando se violentan esos principios? Porque no se hace un procedimiento administrativo adecuado. Llegamos a las instancias judiciales y vemos que esos derechos o principios están siendo vulnerados. Entonces, nosotros tenemos que alegar la violación de esos principios mediante una acción de amparo, ¿verdad? Porque obviamente nos estamos siendo afectados y nuestro principal fundamento legal siempre tiene que ser la Constitución Política de la República, porque la Constitución Política de la República es donde se desarrollan ampliamente los artículos. Después de ello, por ejemplo, en materia penal, ya nos va a remitir a la ley penal, ¿verdad? Pero cuando es en materia tributaria, entonces nosotros vamos a ir identificando principios constitucionales en nuestras leyes, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos que la fuente más inmediata siempre va a ser la Constitución Política de la República, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todos estos actos, obviamente, aparte de la Constitución, vemos que las demás normativas aplicables siempre van a ser actos que van a emanar del Poder Legislativo, ¿verdad? O sea, ¿quién va a decidir, por así decirlo? La Constitución es la principal fuente. Esa no la decidió el Congreso o cómo fue la forma en que fue creada la Constitución. Entonces vemos nosotros que no se pueden reformar ciertos artículos, pero eso es característica principal, ¿verdad? Porque obviamente no podría, imagínense si se pudiera reformar la Constitución Política de la República. Ya hubieran variado un montón de cuestiones, ¿verdad? Pero a diferencia de ello, también tenemos demás normativas que esto sí, obviamente, van a ser emanadas o van a ser aprobadas por el Congreso de la República, ¿verdad? Y ese procedimiento de creación y aprobación de una ley también está regulado en la Constitución Política de la República. Entonces nosotros vamos a decir, si bien es cierto la Constitución es la principal fuente del derecho, lo que le siguen son las normas que van a constituir ese poder que va a estar como plasmado en el órgano legislativo, pero que obviamente como está establecido en la Constitución Política de la República, lo que regula esto es que al ser el Congreso quien apruebe esas normativas, hay una participación ciudadana, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República es la representación del pueblo, ¿verdad? Entonces es como decir, bueno, ellos nos representan. ¿Saben de lo que sucedió ayer en el Congreso de la República? Que muchos estaban contentos con esa... Se derogó la ley de herencias, donaciones. Ajá. Y el impuesto sobre herencias, ¿verdad? Y donaciones. Entonces esto favoreció mucho, o sea, mucho